Eh, Saludos, buenos días en este domingo parcialmente nublado. Qué bueno que están aquí. Déjenme ver si puedo hacer el swipe para ver quiénes se están conectando. Hola. Este domingo vamos a estar trabajando dos textos que a mí me interesan mucho. Hola Sonia, hola Wilbeth, ¿cómo está? Salvador Vidal me está viendo. Belda Modesti, saludo. Paxi Córdoba, mi amigo del alma, ¿cómo está? Saludos. Saludos Wilbeth, qué bueno que están aquí conmigo este domingo. Yo no sé si recuerdan el post del domingo pasado que fue Ángela María Dávila. Para mí una de las nuevas clásicas de la literatura puertorriqueña. Shirley Campbell me está viendo, la hermana de la vicepresidenta de Costa Rica, la poeta costarricense, afrocostarricense Shirley Campbell. ¡Hola! ¡Ay, qué bueno! Gracias, Shirley, por darme este espaldarazo. Muchas gracias. ¡Ay, estoy emocionada! Yo soy fan tuyo. ¡Qué cool! Rafi Treyes, Sonia, Tamara Cabán. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay! Bueno, voy para encima. Yo quisiera, ¿verdad? El domingo pasado estábamos hablando de Ángela María Dávila, que es fue mi maestra, ¿verdad? Y yo pienso que es una de las más importantes escritoras afropuertorriqueñas y afrocaribeñas y afroamericanas del mundo, una nueva clásica. Y entonces pues estoy bien contenta porque creo que encontré, ¿verdad?, maneras de seguir hablando y visibilizando la literatura de nosotros y de nosotras las personas afrodescendientes o que nos pensamos afrodescendientes y empezar a trabajar una conexión transnacional de lo que somos y de la importancia de nuestra presencia en el mundo. Entonces, vuelvo y digo, ¿verdad? Nosotros los afrodescendientes, las afrodescendientes no somos personas, ser afrodescendiente a veces es evidentemente afro, ¿verdad? Yo que me veo y que asumo una postura y una presencia evidentemente afro desde la dignidad, pero nosotros los afrodescendientes venimos de todos los colores y de todos los tamaños. Conozco a mucha gente rubia de ojos azules que es afrodescendiente y que lo dice y lo insiste en ello. Pero ahora vamos a hablar de literatura, que es lo mejor que yo sé hacer. La verdad es que cada vez que me meto activismo la paso muy mal, me dreno. Es un lugar de mucha confusión para mí, pero sí, ¿verdad? Apoyo estos trabajos desde mi espacio, que es el espacio de la educación, el espacio de la recuperación de la memoria, el espacio de el pensamiento, que me parece muy importante. Hola José Santini, Manta Cruz, qué bueno que están conmigo este domingo. Miren, yo les quiero invitar a repasar dos textos que también para mí son fundamentales en la literatura del mundo y sobre todo en nuestras literaturas del Gran Caribe, de Centroamérica y de Latinoamérica y Afro-Latinoamérica. Sería chulo como que empezar algo que se llame Afrodiásporas, ¿no? Y son estos dos textos. El que empieza a fundar ese movimiento de pensamiento y literario y de literatura y de imagen que se llamó el realismo mágico. El realismo mágico nace en el 1944 con un texto, una novela en particular que se titula El reino de este mundo, de Alejo Carpentier. Alejo Carpentier era un cubano, ¿verdad?, que igual que Albert Camus y que mucha gente, era un cubano blanco que hablaba con acento francés
y que vivió en París por mucho tiempo, pero que amó muchísimas veces a la literatura y estudió muchísimo la literatura compleja del Caribe. En el 1944 publicó una novela terrible que se titula El reino de este mundo, basado en nuestra revolución haitiana, que es nuestra África más cercana y que la verdad es que ha pasado por muchos momentos de mucha dejadez internacional. Si muchos de ustedes se preguntan por qué Haití es tan pobre, es porque después de la revolución haitiana tuvo que pagar una indemnización por la liberación de su propia población esclava. O sea, por atreverse los esclavos haitianos a reclamar y a ganar su libertad con una revolución, tuvieron y siguen teniendo que pagar a los amos una retribución por esclavizarlos. Y esa es la razón por la cual Haití sigue siendo un país profundamente pobre aquí al lado. O sea, Puerto Rico está al lado de Haití y es el país que menos conocemos. Entonces, en el prólogo del reino de este mundo decía unas cosas maravillosas, ¿verdad? Que son la fundación de la gran literatura latinoamericana. Es cómico porque no pensamos que el realismo mágico nace desde Cuba y mirando la revolución haitiana, y sin embargo los grandes el movimiento del realismo mágico son todos hombres heterosexuales latinoamericanos, hijos de criollos. Pasa lo mismo en América Latina que pasa en muchos otros países donde se invisibiliza y se necrologiza, estoy citando aquí a Chilenbembe en Necropolítica, la existencia negra. Quisiera leerles un pedacito del reino de este mundo para que ustedes entiendan de qué tipo de pensamiento, qué postura intelectual, qué postura epistemológica. No me gusta la palabra tanto intelectual porque suena como mierda, pero qué postura epistemológica de conocimiento se está poniendo aquí y proponiendo como una manera para hacer arte. Y dice en el prólogo, déjenme ver si yo consigo ese prólogo, porque aquí esta edición mía empieza con el primero, con cabezas de cera. Dice el prólogo, ¿verdad?, que hay como un contrapunteo mental entre la realidad que ven los europeos, ¿verdad?, lo que piensan que es fantasía versus lo que piensan que es objetivo, y nuestra manera de pensar en el Caribe, que nace de otra forma de vincularse con la realidad, una forma que tiene distintos puntos de partida que se han estudiado muchísimo pero que no se conocen. Yo creo que es bien importante que empecemos a pensar y a leer, no tan solo los filósofos europeos, Kant, Hegel, inclusive hasta Marx, ¿verdad? Ya yo siento que todos superados, sino también nuestros filósofos caribeños, que hay muchos. Y yo siempre leo este prólogo del reino de este mundo y ese contrapunteo mental como una filosofía. Entonces, esta novela yo la leo filosóficamente, ¿no? Lo que dice es que los europeos, el pensamiento, no todos los europeos, ¿verdad? Bueno, todos los europeos son malos ni son esclavizantes, nadie tiene el copyright de la maldad. Mucha gente negra que yo conozco, Idi Amin, por ejemplo, Condoleezza Rice, Tata Charbonnier, que son personas que no me hacen sentir muy orgullosa de ser afrodescendiente, porque la maldad viene en todos los colores y en todos los empaques, ¿verdad? La cortedad de mente, esa manera horrible de estar demonizando al otro, porque no soy yo, ¿verdad? Como no se parece a mí, no soy yo, no piensa como yo, pues entonces el otro es menos humano. Pero hay una cosa muy importante en el reino de este mundo y ese contrapunteo mental, y lo que dice Alejo Carpentier como base para entonces narrar es que hay un pensamiento binario euroamericano, ¿verdad?, que habla de lo que es semejante. Yo soy un hombre, pensemos que yo soy un hombre blanco de clase alta, ¿verdad? Puedo ser bueno o puedo ser malo.
Pero entonces se crea un pensamiento binario absolutamente mecánico de cuál es mi contraposición, digamos un esclavo negro haitiano, ¿verdad? Entonces, lo que no se parece a mí es menos humano que yo. Ese es el pensamiento binario que rige, ¿verdad? Yo soy conservador, los comunistas o las personas que son, ¿verdad?, pro justicia y que no piensan como yo son todos comunistas o amorales o criminales. Yo soy hombre, pues entonces las mujeres somos menos humanas. Yo soy blanco, pues entonces las mujeres, las personas racializadas son menos humanas. Ese es el problema de ese tipo de pensamiento imperialista que ha regido, digamos, desde el siglo XIV hasta finales del siglo XX y que luego empezó otra etapa desde el siglo XVIII y los movimientos de descolonización hasta lo que estamos viendo ahora mismo, ¿verdad?, con esta nueva pelea de derechos civiles que se está dando en Estados Unidos, que empezó en los años 50 en Estados Unidos, ¿verdad?, con el Civil Rights Movement, se puso duro en los 60 y sigue ahora en su segunda ola. A mí me gusta mucho la historia porque ayuda a pensar las etapas, ¿verdad? Tenemos una etapa de esclavización, de los seres negros, ¿verdad?, hasta el siglo XIX y luego una segunda etapa de racialización desde el siglo XIX y los libertos hasta el Civil Rights Movement y los movimientos Mau Mau y de liberación africana en los años 50 y en los años 60 y luego ahora vamos a una tercera etapa que espero que resuelva este asunto, sobre todo con la retribución, dinero, financiera, a Haití y a muchos países africanos donde todavía al sol de hoy se practica la esclavitud. Bueno, esto yo lo estuve estudiando para poder hablar del reino de este mundo y también del entierro de Cortijo, que es otro de mis textos favoritos que yo creo que son fundamentales para entender la literatura caribeña. Alejo Carpentier establece este contrapunteo de esa razón que yo les expliqué, más otra razón que él habló que era como mágica, pero yo sé que no es mágica, que es las otras racionalidades o afrosaberes que ahora están resurgiendo y que se están trabajando muchísimo desde desde la filosofía, ¿verdad? Desde la filosofía afro que está trabajando Achille Mbembe, que siempre trabajó mi maestro Anthony Kwame Appiah, Biodun Jaifo, y otras y otros filósofos. Hay una escuela bien importante de filosofía africana en Brasil que están recuperando los mitos africanos de diversas religiones para abrirlos, no para mantener la religión nada más, sino para abrir el mito y ver cuánta epistemología estaba ahí tratando de sobrevivir hasta el maravilloso momento que tenemos hoy de resurgir de estos discursos. Hola Néstor, ¿cómo estás? Saludo a Aura Aguirre, Cindy Santiago, mi pollita, esa niña escribe de una manera maravillosa, gracias por estarme mirando, todavía estoy emocionadísima de que Shirley Campbell, mi compañera poeta, me está mirando. Qué lindo que están aquí. Orlando González dice que hay una cosmovisión y vida y unas prácticas espirituales que sí vienen desde el espacio afro y que han sido demonizadas. Y ese contrapunteo es el que trabaja y discute Alejo Carpentier en El reino de este mundo. El reino de este mundo narra la vida de Tinoel. Tinoel era un niño esclavo, que nació esclavo en la colonia de Saint-Domingue antes de la Revolución Haitiana. Lo pasan de la parte española a la parte francesa con su amo, y cuando él era bien pequeñito, él está paseándose por una por una calle, ¿verdad?, en el Cabo, en la ciudad del Cabo en Haití,
recogiendo, ¿verdad? Un muchachito esclavo. Hola, Cuco Peña, ¿cómo estás, hermano? Qué bueno que ya estás bien. Recogiendo los haberes, ¿verdad? Haciendo mercado con su amo y pasan por un espacio donde hay unas cabezas de cerdo. Así es que abre la novela, unas cabezas decapitadas de cerdo. Y entonces, y luego pasan justo al lado de la carnicería con las cabezas de cerdo, justo al lado hay una vitrina donde hay pelucas. Y luego, ¿verdad? Hay unos grabados. Entonces dice en la página 11 de esta novela, pero Tinoel fue atraído en aquel momento por un grabado en cobre, último en la serie, que se diferenciaba de los demás por el asunto y la ejecución. Representaba algo así como un almirante o un embajador francés, recibido por un negro rodeado de abanicos de plumas y sentado sobre un trono adornado de figuras de monos y lagartos. ¿Qué gente es esa?, preguntó atrevidamente al librero que encendía una larga pipa de barro en el umbral de su tienda. Ese es un rey de tu país. No hubiera sido necesaria la confirmación de lo que ya pensaba, porque el joven esclavo había recordado de pronto aquellos relatos que Macandal salmodiaba más bien en el molino de cañas, en horas en que el caballo más viejo de la hacienda de Lenormand de Messi hacía girar los cilindros, con su voz fingidamente cansada para preparar mejor ciertos remates. El mandinga solía referir hechos que habían ocurrido en los grandes reinos de Popó, de Aranda, de los Nagos, de los Fulás. Hablaba de vastas migraciones de pueblos, de guerras seculares, de prodigiosas batallas en que los animales habían ayudado a los hombres. Conocía la historia de Don Hueso, el rey de Angola, del rey Da, encarnación de la serpiente. ¿Se acuerdan de Dambala? La serpiente, ¿verdad?, de los daomellanos. Bueno, yo estudié historia africana, mi doctorado es en Africana Studies y en estudios de español, en Artes y Ciencias de Cornell. Me tuve que ir a Cornell a estudiar literatura africana, historia africana, pero lo hice. Entonces, ese contrapunteo es lo que siempre está, ¿verdad?, moviendo este relato de la novela. El mundo según los amos, el mundo según los esclavos, el mundo según la supremacía blanca, el mundo según esta otra cosmovisión de los esclavizados africanos que llegaron a las costas de Haití. Entonces, esta novela a mí me fascina, me hace llorar, y hay 2 o 3 novelas que yo leo todos los años, ¿verdad? Antes de que se acabe el año, tengo como unos párrafos que repito, que leo. Y entonces, luego hablamos del animismo. Y entonces aquí está mi párrafo favorito del reino de este mundo, y quería compartirlo con todas ustedes ¿verdad?, y con todos los que amamos la lectura, porque aprendemos tanto a través de los ojos del otro, en vez de demonizarlo. Y dice, ya Tinoel está viejo, él empieza jovencito, entonces pasa por la revolución haitiana, ve lo que el rey Henri Christophe hace cuando sube al poder, ¿verdad? Recordemos que en el siglo XIX, la constitución más adelantada del mundo, que reconocía derechos humanos, no hacía distinción entre los hijos legítimos y los ilegítimos, entre los nacidos esclavos y los libertos, entre personas de cualquier raza, todavía no estaba muy adelantada en lo de género, y entre la repartición de tierras de manera más equitativa, es decir, de riquezas. La constitución más adelantada de todos los tiempos en América Latina fue la constitución haitiana, no la del 40 de Cuba, fue la haitiana. Y para atajarla fue que la comunidad internacional y sobre todo el gobierno francés le puso una multa por atreverse a ser libre, que tuvieron que pagar hasta los 2000, desde el 1805. 200 años con una deuda. Entonces, en esta novela se dice
esta es mi parte favorita de la novela. Tinoel había gastado su herencia y a pesar de haber llegado a la última miseria, dejaba la misma herencia recibida. Era un cuerpo de carne transcurrida y comprendía ahora que el hombre nunca sabe para quién padece y espera. Esta parte me encanta. Padece y espera y trabaja para gentes que nunca conocerá y que a su vez padecerán y esperarán y trabajarán para otros que tampoco serán felices. Pues el hombre ansía siempre una felicidad situada más allá de la porción que le es otorgada. Pero la grandeza del hombre está precisamente en querer mejorar lo que es, en imponerse tareas. En el reino de los cielos no hay grandeza que conquistar, puesto que allá todo es jerarquía establecida, incógnita despejada, existir sin término, imposibilidad de sacrificio, reposo y deleite. Por ello, agobiado de penas y tareas, hermoso dentro de su miseria, capaz de amar en medio de las plagas, el hombre solo puede hallar su grandeza, su máxima medida en el reino de este mundo. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Lo único que no me gusta es que dice hombre, hombre, hombre. Pero, y yo todavía no sé muy bien lo del lenguaje inclusivo, así que me perdonan que diga ellos y ellas en vez de ellas. Siento que todavía el ellas me importa. Hola Misha, qué bueno que me estás viendo desde Guatemala, hermana, qué bueno verte. El trabajo está hermoso. Este es el antepenúltimo párrafo del reino de este mundo. Yo lo vengo leyendo cada vez que yo me canso, cada vez que yo cojo un pescozón, cada vez que cometo un error, vuelvo a este texto. Es poderoso. Siempre una felicidad situada más allá de la porción que les es otorgada. Cómo nosotros trabajamos, ¿verdad?, para el futuro. Entonces, esto está basado en una idea bien fundamental del pensamiento afro, que es el pensamiento transgeneracional. También aparece en el Corán. Dice en el Corán, ¿verdad?, los errores de los padres visitarán a sus hijos. Mírennos, ¿verdad? Los errores de nuestro padre, patriarca. Hola Melanie Comain, qué bueno que me estás viendo. Fundadores de Lela están ahora visitando a nosotros, los hijos de esa gente, ¿verdad? Y este endeudamiento, esta deuda infinita y eterna que nos han legado. Pues hay un principio básico en el pensamiento afro que se llama el principio transgeneracional y se ve en muchas culturas. Por ejemplo, en Yorubá, cuando una persona nace y se parece mucho a la abuela, esa persona le ponen un nombre y su nombre es Babatunde o Iyatunde. Illa es madre, Babá es padre, ¿no? Iyatunde o Babatunde, que significa Babatunde. Babá acaba, regresa de nuevo. De es regresar, tun es de nuevo. Babá de nuevo está aquí. Iyatunde lo mismo, ¿no? Y entonces también hay otros principios, como el principio, eso lo hacemos mucho los caribeños, poniéndole los nombres de las abuelas y de los abuelos, de nuevo, a la gente que va naciendo. Eso se practica en muchas culturas, pero en la afro también. Y también la idea de que hay que hacer las cosas con calma, en humituto, ¿verdad? En mucha calma y fluidez, porque lo que tú comienzas, lo termina tu descendencia. También la idea de individuo es bien distinta a la idea occidental. Por ejemplo, yo sé que a nosotros los puertorriqueños nos llama mucho la atención que los norteamericanos no se tiran a la calle a protestar como nosotros de una forma tan contundente, ¿verdad? Una cosa y se van. Y es porque nosotros tenemos una idea de individuo basada en conocimientos ancestrales que viene de la comunidad. En Haití se llama cumbit, acá se llama el corillo o el barrio, ¿verdad?
Y entonces en varios lugares esta idea de comunidad es bien fuerte. ¿Por qué? Porque el individuo caribeño, y esto es pensamiento, esto es una cuestión fundamental del pensamiento caribeño. Los caribeños nos definimos en torno a las familias extendidas, más allá del espacio de la sangre, ¿verdad? Los compadres, las comadres, los tíos, las tías, los tíos políticos, el vecino, toda esa gente forma un tejido reticular, ¿verdad? Un tejido de familia y de sostén. Y además de eso, la idea del individuo viene desde lo ancestral. Yo soy yo y mis ancestros. Esto lo digo siempre en todas mis clases, que nosotros tenemos una herencia que define lo ancestral como... bueno, todas las mañanas los santeros lo hacemos, ¿verdad? Que saludamos. Todas esas cosas, pero después decimos saludo a todos los ancestros sobre cuyas hombros yo me levanto y cuya sangre corre por mi pena. Esas personas no son un árbol generacional ya muerto, no son un apellido que tú heredas para heredar, ¿verdad?, propiedad. Nosotros somos la presencia y la manifestación de una variación de la sangre de todos nuestros ancestros. Eso antes de que se hiciera Ancestry.com. Ya en este pensamiento se pensaba. Así que Tinoel lo que está diciendo es honrando esta manera de pensar afro y esta manera de pensar caribeña, Caribe, ya mezclada, ¿verdad?, con todos los otros insumos culturales que somos nosotros, porque todos los caribeños somos mezclados. Tenemos herencia mallorquina, tenemos herencia española, tenemos herencia irlandesa, tenemos herencia judía, árabe, gitana, tenemos herencia china, tenemos herencia sudanesa, miren mi cara, tenemos herencia de todas partes. Y eso es lo maravilloso del Caribe, que aquí la pureza no se puede defender. Esos pensamientos, ¿verdad?, puros, de defensa, inclusive de raza, son pensamientos que vienen de otra raigambre, que es la raigambre puritana. Represent, dicen nuestros amigos afroamericanos. Yo soy afro. Yo entiendo eso y lo apoyo. Pero como afrocaribeña tengo que también apoyar la mezcla, que me gusta mucho más por su incertidumbre y su indeterminación. Sin embargo, la presencia afro no puede desaparecer de esa mezcla. En mi caso, ¿verdad?, la culmina. Y entonces, con mucho honor, y entonces se habla de esta idea histórica, ¿verdad?, el individuo transgeneracional. Yo soy yo y mis ancestros, no yo y mis circunstancias, como decía Ortega y Gasset. O yo soy yo y mis circunstancias, incluyendo a mis ancestros. Y el camino que ellos empezaron, yo lo continúo. Así es que, de eso se trata. Por lo menos así lo pienso. Saludos a Sergio Gutiérrez, el gran escritor de una de mis novelas favoritas, que es Dicen que los dormidos. Yo sigo pensando que esa novela es una maravilla. Es un gran regalo que Sergio nos hizo a todos nosotros y a todas nosotras. Ballesta 9, mi marido dice, ahora me tengo que poner como Tina Casanova, ¿verdad? Que siempre está citando a Sigfredo, pues yo estoy citando a mi contraparte, que él se ríe porque yo tengo un 1% de irlandés y él tiene un 1% de sueco. Se me notan, serán las pecas. Bueno, Alejo Carpentier trabaja este texto y es un texto que yo creo que es bien importante para la lectura y es un clásico de la literatura latinoamericana y la literatura caribeña. Cualquier persona que quiera pensar la literatura caribeña, yo creo que el lugar no es el siglo XIX hacendado, que este es el punto de partida. De hecho, este punto de partida y las narraciones de Nair y Sinar en el siglo XIX en la novela María de Jorge Isaacs. Yo siempre que empiezo a pensar el Caribe, lo empiezo a pensar desde esos dos lugares, en español, claro está, porque hay un Caribe inglés y hay un Caribe francés que también hay que pensar. Y yo creo que la literatura puertorriqueña no se entiende si tú no la entiendes desde el Caribe, aunque la gente insista en que es de raigambre hispánica, de España, ¿verdad? Eso es mentira.
o por lo menos yo no la voy a leer así, punto y se acabó. Yo la voy a leer desde su lugar maravilloso, que es el lugar del Caribe. Bueno, y moviéndonos, porque tengo unas cosas importantes que decirles, veo que hay 74, 75, 77 personas oyéndome. Por favor, si pueden abrirlo a otras personas que les interesa a ustedes para que, ¿verdad?, lo vean también. Esta clasecita, mira, Edna Panelli, mi suegra que siempre me ve, me manda un besito. Hoy íbamos juntas, pero empezó a llover y nos dijeron que mejor no. Rita Ibelis Maldonado, Arigoitía, saludos Rita, ¿cómo estás? Saludos a todos ustedes. Miren, hay otro texto que a mí me parece bien fundamental y fíjense otra vez. Es un Caribe blanco de clase alta, hacendada, pero esta vez venido a menos, que se llama Edgardo Rodríguez Juliá. Yo quiero hablarles un poquito de Edgardo Rodríguez Juliá y por qué yo lo quiero tanto. Cuando yo era chiquitita, en 7º grado, pues obviamente yo era una nena que estaba estudiando en un colegio católico y en esos momentos una de las personas que transformó mi vida fue Ivonne Sanavitis, una maestra de español, que daba clases en generales también en la Universidad de Puerto Rico. Ella estaba casada para aquel momento con Edgardo Rodríguez Juliá. Entonces se hicieron unos certámenes literarios en el colegio y era de ensayo, y yo escribí un ensayo sobre un árbol de goma, esto yo lo he dicho varias veces, donde yo me escondía de las rabias de mi padre. Yo le tenía mucho más miedo a mi papá porque siempre llegaba callado y rabioso a la casa. Cualquier cosa podía detonar, gritos, que se rompieran, ¿verdad?, sillas, mesas. No era un sitio muy feliz donde vivir. Porque pues yo quiero mucho a mi papá, pero hay un patriarcado violento que hay que reconocer. Entonces, yo me gané ese certamen. Y ese certamen incluía que viniera Edgardo Rodríguez Juliá, el escritor, a darme un pergamino. Eso era todo lo que él me iba a dar. Y llegó al colegio y nos metimos todos en la cancha bajo techo de voleibol. Yo estudié en el colegio Lourdes con beca y llega Edgardo Rodríguez Juliá y me levantan a mí entre todas las personas. Habían bien pocos alumnos negras en este caso, porque era un colegio de niñas, y me dan ese certamen a mí. Y a mí me cambió la vida. Pero no fue tan solo esa vez que esta persona fue y entregó este certamen, ¿verdad? Luego, cuando yo publico mi segunda novela, Cualquier miércoles soy tuya, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí para publicar, para presentar esa novela? La presentamos con mi queridísimo amigo Antonio Pantojas, que murió hace poco, en un café teatro del viejo San Juan, que ya no existe el escenario. ¿Quién fue hasta el escenario a presentar esa novela? Edgardo Rodríguez Juliá. Y luego, ¿quién acepta, verdad, un homenaje? ¿Quién me apoya cuando yo empecé a hacer el Festival de la Palabra, que ya no lo voy a hacer más nunca? Porque pues no se puede, no están los dineros y está el COVID, hay que pensar esto desde otra manera de ser, pero ¿quién está ahí apoyándome vez tras vez, llevando a sus estudiantes, yendo a participar en conversatorios, hablando? Hay una cosa maravillosa que hicieron, unos coloquios maravillosos que moderaba Melanie Pérez Ortiz y Zaira Rivera Casellas y Juan Gelpi, o sea, unas cosas exquisitas. ¿Quién estuvo ahí sin pensar, sin pedir nada? Edgardo Rodríguez Juliá. Estamos hablando de una conexión desde mis 14 hasta mis 54 años, de 40 años de compromiso, ¿ven? Y ese, el hijo del hacendado de Aguabuena, que vivió en Country Club, que escribió El entierro de Cortijo, ese hombre es un gran pensador de la caribeñidad.
Hay otro texto de él que es maravilloso, que se titula Caribeños, este ensayo, y luego El entierro de Cortijo, que yo los invito mucho a que los relean, sobre todo cuando habla de una historia importantísima del gran Maelo. Maelo, Ismael Rivera no era tan solo un músico, ese hombre fue el apalabrador de todos los afrocaribeños, desde las costas de Panamá. Él iba consistentemente a Portobelo, y era parte de la casa de las personas que trabajaban el culto a el Cristo Negro de Portobelo. Y hay muchos lugares, en Palenque, eso lo ha estudiado Daniel Nina, el licenciado Daniel Nina, en Palenque, en Colombia, en Venezuela, en Panamá y en Puerto Rico, que adoran a Maelo, adoran como si fuera un dios, como a Walter, pero a Maelo. Eso también viene de una manera de pensar bien afro, y es que los dioses no nacen del cielo. Los dioses son maestros ascendidos. Los dioses son personas, seres humanos que aprendieron tanto de cómo vivir en este plano material que es tan confuso, que ahora son guías, como Buda. No son ángeles que nacen de, qué sé yo, del éter. Ya están aquí. Son seres humanos que a través de su comunidad y cómo la comunidad aprende de ellos, continúan su existencia y se convierten en maestros ascendidos. Eso es un orisha. Eso es Changó y Yemayá. Eso es. No son estatuas. Son fuerzas arquetípicas de elevación y trascendencia de la conciencia a tal grado que su comunidad los erige como modelos a seguir. Otra manera de pensar la religión no es del diablo. ¿Ok? Así que eso es una cosa importante que yo siempre pienso, porque es que ese miedo a nuestras religiones no nos deja aprender de otros conceptos de organización cosmogónica y visión de vida. Y yo, por ejemplo, leo mucho de todos estos arquetipos para poder entender la realidad caribe y poder hacer filosofía y fundamentos de relato, ¿verdad? Que vienen de aquí, que vienen de pensar ese contrapunteo de otra forma. La única razón que existe no es la razón objetiva euroamericana, hay otras racionalidades y yo las quiero aprender. Gracias, Huelmo, Romero, Joseph, por estar conmigo. Estoy buscando la parte aquí en el entierro de Cortijo donde se habla no de la historia de la salsa, sino de la historia de Villa Palmeras. Y cómo en Villa Palmeras específicamente se empieza, ¿verdad?, a crear un pueblo que es Cangrejo, que es uno de los pueblos donde se asienta, se crea una comunidad afroboricua bien mezclada, pero profundamente afroboricua en San Mateo de Cangrejo. De hecho, yo me mudé a San Mateo de Cangrejo con toda la intención y alevosía de yo vivir en uno de los enclaves históricos más antiguos de la afropuertorriqueñidad. Esto se fundó en el 1797 y desde aquí salieron las milicias negras y mulatas que derrotaron al general Abercrombie en el ataque de la Real Armada Inglesa, la más fuerte, la más poderosa del mundo. Y fuimos nosotros los negros, reximarrones, los mulatos pardos, los blancos, que les decían los hinchos, ¿verdad? Porque no llegaban a blanco, porque los blancos eran los dueños hacendados. Cuando nosotros decimos blanco no hablamos de color de piel, hablamos de esto, de los amos. Tú no eres blanco porque eres blanco, tú eres blanco si tienes chavos, si eres una de las 7 familias. Así que no te creas blanco si no eres de las 7 familias hacendadas que eran los dueños del país. Eso es blanco. Allá en Estados Unidos es otra cosa, pero aquí tú eres blanco si tú eres de ciertos apellidos. Y no hay nada malo en ser blanco. Pero aquí se narra, fue la primera vez que yo vi, ¿verdad?, en un libro que no fuera de historia, en un libro que fuera
de literatura, de crónica, que Edgardo es el gran maestro de la crónica en Puerto Rico, esta referencia al 1797 y al general Abercrombie. Dice en la página 89 al final, ¿verdad? Hablando de Playita y hablando de Cangrejo. Consume su turno en la despedida de duelo. Un Cristo viene que supongo residente de Playita. Me distraigo de su perorata sobre el más allá con una visión que de pronto ocupa toda mi atención. Gesto de la muchedumbre arrabalera que bien se remonta a la antigüedad de Cangrejos, porque sí, hay algo definitivamente antiguo, casi atávico en estos títeres recogidos de los 4 confines de Villa Palmera y Barrio Obrero. Espectadores que han convertido los aleros, azoteas y pretiles de los edificios contiguos al cementerio en gradas multitudinarias, en bleachers que evocan la negrada santurcina que asistía al Sixto Escobar cuando Rubén el Divino Loco Gómez pichaba contra San Juan, que en la historicidad de mis genes mallorquines ciertamente no está presente el DNA que permite tanta acrobacia de arrabal, tanta soberanía sobre el cuerpo, herencia del litoral obrero, la infancia callejera. Aquí como que, Galdo, ¿qué pasó ahí? El cuerpo es el cuerpo, no viene de lo blanco, de lo negro, sí viene, ¿verdad?, de tener que usarlo como medio de supervivencia. Trepan, saltan, permanecen guindados de los aleros para entonces soltarse y caer felices sobre sus champion Converse. Allá arriba, los que ya han conseguido grada, alientan con sus piernas colgantes sobre la acera los que casi trepan literalmente las paredes. Esos pies colgantes sí que lucen los tenis Adidas y las medias trepadas hasta las rodillas, pero no importa, en ese gesto de la titerería la antigüedad es notable. Seguramente cuando en el 1797 Abercrombie entró por bocas de Cangrejo tumbando caña a su flemático asombro inglés, tiene que haberse convertido en desaliento al ver a tantos pardos ajenos a las vistosas formaciones de casacas y el cañoneo que allá colgaban de las tapias y los muros de las casas veraniegas obispal de San Mateo en espera de una batalla que la novelería habría vuelto irreal. Ahí hubo una batalla, compañeros, que la ganamos nosotros. ¿Y saben qué? La escondieron. La escondieron bajo el mito de la rogativa. Esa batalla la ganaron las milicias pardas y mulatas en el 1797. Y sin embargo, con la rogativa, ese mito, dicen que fueron con el obispo unas mujeres blancas todas, ¿verdad?, de la ciudad señorial, allá en las murallas, que esa fue la primera urbanización cerrada de Puerto Rico. De las murallas para allá vivían los españoles y el resto era de nosotros, los cimarrones. Y San Mateo de Cangrejo era la capital alterna, no me digan que era Ponce, era San Mateo de Cangrejo. Pero en el 1805, después de la Revolución Haitiana, las milicias pardas y mulatas, que fueron las grandes milicias que mantuvieron esta colonia bajo imperio español, pidiendo, claro está, pensando, claro está, que se iba a abolir la esclavitud, que se iba a reconocer el espacio y las contribuciones de los afros, les fueron disueltas y vino el Código Negro de Juan Prim del 1804 diciendo que le iban a dar 25 latigazos y pena de muerte a cualquier negro, pardo, mulato, liberto o persona blanca asociada con estas poblaciones, que supiera leer y escribir, que tuviera armas, que tuviera material sedicioso o que no apoyara, ¿verdad?, la colonia española. Ese fue el premio del 1797 de la victoria a Abercrombie. Entonces nosotros llevamos ya casi, 300 años de ser consistentemente traicionados por los poderes políticos de los criollos de este país y de muchos otros países. Haití, Puerto Rico, también pasó con el sur de Estados Unidos. Eso sigue pasando. Bueno, ay, Marisabel, gracias por estarme mirando. También eran pardas me dice Alejandro Álvarez, ¿verdad?, mi pirata, que también eran pardas las guerrillas, ¿verdad?, los cuerpos del capitán Correa, y las disolvieron también allá en Cabo Rojo, que era otro espacio bien importante de conexión
de gente de todos los colores, ¿verdad? Y ni hablemos de Miguel Enríquez y otras cosas. Bueno, yo quiero empezar a cerrar. ¿Qué hora será? ¿Qué hora es? Yo quiero empezar a cerrar este post. ¿Alguien me dice qué hora es? Liz, JB, gracias. Dice Alejandro González, nos cogieron miedo. Es que esta gente tiene un problema y es que piensa que nosotros somos tan malos, ¿verdad? Como ellos y que va a haber venganza. No. Cuando uno vive en opresión por transgeneracionalmente, uno dice no, eso no se lo voy a hacer a nadie. Digo, si uno tiene alta conciencia y las 2 o 3 neuronas disponibles en el cerebro están conectadas de manera correcta. Uno no oprime al que te oprimió. Eso no se hace. Eso no se hace, eso es echar para atrás. Uno busca su espacio, que te den el espacio que te mereces y el respeto que te mereces y las leyes y las situaciones que te mereces. Uy, tengo 127 personas mirándome. Muchísimas gracias por esta clase. Bueno, miren, lo que yo quiero hacer es decir una última cosa. Yo no sé si ustedes han leído a otro filósofo caribeño que yo estoy enamorada de él. No voy a hablar de Achille Mbembe todavía, estoy estudiándolo aún, pero es uno de los pensadores más preclaros de la condición caribeña, ¿no? Y es también como blueprint de futuro. Yo siento, ¿verdad?, que el Caribe le tiene mucho que enseñar al resto del mundo de convivencia, acerca de multiculturalidad, ¿verdad?, acerca de interdependencias en el Caribe, aun cuando nos separa el mar, nos separa la pobreza, nos separa el racismo que tenemos entre isla e isla, y también nos separan los imperios que nos colonizaron, ¿verdad? Pero estos espacios son muy importantes como blueprint de futuro, porque aquí fue que se gestó en un lugar pequeño, ¿verdad?, la globalización. Si uno mira bien la historia puertorriqueña, es la historia de la globalización. Y entonces yo quisiera ver, si ustedes han leído, y si no, por favor mírenlo, a Edouard Glissant. Edouard Glissant era un poeta y escritor, filósofo, pienso yo, de Martinica, y que escribió 2 libros maravillosos, El discurso del colonizado y también La poética de la relación, la poética de la relación, de la que sale todo este pensamiento fractal caribeño que ahora estamos viendo en las artes, en la pintura, en la escultura, Caribe de verdad, no Caribe derivado. O sea, la gente que quiere seguir las corrientes del arte moderno, en realidad son unos colonizados que están tratando de parecerse, ¿verdad?, a Inglaterra, Holanda, lo que sea, para que les hagan caso, porque ellos son los gatekeepers, son los que tienen la llave de lo que es considerado cultura, humanidad, arte, superioridad. Todo eso es un culto a lo euroamericano. Yo también me la creí, yo también quise ser, ¿verdad?, reconocida por los altos poderes de la cultura euro. Ya se me quitó, parece que crecí. Y yo quiero una cultura global, donde todas las éticas y los pensamientos cuenten para el enriquecimiento de todos, no una arriba y todas las demás abajo. Entonces Edouard Glissant dice una cosa que a mí me gusta mucho. Son 2 conceptos. Una se llama longing for history. Dice que el Caribe siempre está como que en una melancolía de una historia, sobre todo del pasado, que han borrado. Y por lo tanto también produce otra postura que se llama The Prophetic Vision of the Past. No lo voy a decir en francés porque se me traba la lengua y no lo sé decir muy bien. La visión profética del pasado. La visión profética del pasado es la visión prophétique du passé. Se parece tanto al español. La visión prophétique du passé. Entonces la visión profética del pasado. Hola, Idi, besito. ¿Vas a dormir más? No, come. Tarde. Bueno, entonces mi hija se acaba de levantar. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos
preadolescentes que se quedan pegados al internet y se levantan tarde. Mi teléfono, mamá. Ok, pues vete y come, mi amor. Entonces, una de las cosas importantes de la Poetic Vision of the Past, perdón por esta interrupción de madre ejecutiva, es que el pasado, ¿verdad? Hay una ansia de recuperar el pasado para tenerlo como blueprint de futuro, ¿verdad? Y entender hacia dónde vamos. Y es bien interesante porque nuestra relación con el tiempo no es una relación lineal, que eso es otra manera también de pensar que es bien euro y entonces se nos impone esa visión mecánica de producción del tiempo. Primero esto, cuál es tu plan, esto es aquello, estas son las predicciones y entonces esto es lo que va a pasar. En una manera una manera de pensar, de concebirlo todo, desde las personas hasta las personalidades como objetos, la relación con los objetos que son personas. O sea, yo conozco gente que tiene relaciones transactuales, o sea, de transacciones con los hijos, con los maridos y con sus papás. La lógica neoliberal de la producción crea esta manera de pensar, pero no es la única que existe. Otro día hablamos de animismo y cuestiones ancestrales para yo explicarles un poquito de cómo esta otra lógica funciona, pero ahora quiero hablar de esa necesidad de recuperar nuestras historias. Y esta última parte, 133, yo quiero hacerles una lista y ustedes me van a prometer una cosa, porque si no los voy a buscar y les voy a jalar los pies. Van a prometerme que todos los que ustedes están trabajando en la producción de conocimientos, porque hay mucha gente que les gusta leer, también les gusta escribir, pero somos escritores de closets o escritores muy, muy tímidos, que no hacemos lo que hacen todos los escritores del mundo, que es participar en premios literarios. Esta mañana, en vez de hablar de Achille Mbembe, porque me iba a enredar, yo me senté en escritores.org. Escritores.org es el banco que todos los meses publica cientos de convocatorias para publicación y para concursos literarios. Y yo, que he sido jurado del Premio Internacional Casa de las Américas en Cuba, del Premio Nacional de Poesía Pablo Neruda en Chile, del premio, no sé cuál me pasó, del premio Manuel Acuña en México, de un premio en Colombia de novela, de primera novela, y que quise y mantuve por años el premio Nuevas Voces del Festival de la Palabra en Puerto Rico, que yo creo que el festival realmente era para fomentar la lectura y para dar esos premios. Un país sin premios literarios no puede querer tener escritores. Hay que asumir esa responsabilidad. Recuerden que nosotros en el Festival de la Palabra, el ya extinto Festival de la Palabra, dábamos el único premio de $25,000 que se llamó el Premio Las Américas y que lo daba Las Américas. A mí me dijeron de todo, me dijeron vendía, negra sucia, de todo, por yo querer dar ese premio. Pero ahora lo perdimos. Que eso lo hicimos junto al licenciado Funayeda. Y se lo ganó Juan López Bauzá una vez. Y después, bueno, yo me enojé porque no se lo quisieron dar a Rita Indiana. Mi jurado mismo no se lo quiso dar a Rita Indiana, sino una argentina, y me encojoné y cerré el premio. Pero bueno, porque es que la colonia es cosa bien mala. No nos premiamos ni a nosotros mismos. Y la novela argentina era buena. Pero tenemos que empezar a premiarnos y a ganarnos estos premios para que nos tomen en consideración. Así que yo les voy a leer los premios que cierran el 31 de julio. Y personas que tengan novelas, relatos, biografías, crónicas, poesía, por favor vayan a escritores.org y participen de esos premios, porque los puertorriqueños nunca participamos de premios literarios internacionales. Cuando participamos no los ganamos todos. No podemos seguir con esa changuería. No podemos seguir con esa changuería. Hay que participar, vamos a ganar.
no, quizá no el primer año, ni el segundo, pero el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Hay que participar. Y aquí se escribe mucho, yo lo sé. Así que vamos a participar. Está el premio este es del 17, aquí está. El 31 de julio vence el premio de la Fundación Elena Poniatowska Amor, que es adoración con Puerto Rico, ha venido muchas veces. Son 20,000 pesos mexicanos, esos son como 200 pesos, $200, sí. Y la publicación en una antología, y es el primer concurso iberoamericano de cuento. Elena Poniatowska. Yo sé que aquí hay bien buenos cuentistas. Por favor, vayan a escritores.org y chequeen ese premio. El premio de poesía Margarita Villarreal, que está abierto a poetas y escritores de toda Iberoamérica. Cierra también el 31 de julio. Y es en México. Está el concurso latinoamericano de novela corta Fabla Salvaje en Perú, que es de $2,000 el premio. Está el concurso internacional de poesía Trilce de César Vallejo, que es mi poeta favorito peruano. Este se convoca en español desde Australia, son $350 australianos. Está abierto a mayores de 18 años y cierra el 31 de julio. Está el premio Paz de Poesía, yo lo he puesto hasta en mi wall en Facebook, que es de $2,000 y es un premio Paz a escritores en español residentes en Estados Unidos. ¿Por qué nosotros no nos vamos a ganar ese premio? Ese premio es nuestro. Por favor, gánenselo a alguien. Está el concurso de Horacio Quiroga de Argentina. Ese no da ningún dinero, no da dotación, como el premio Pen Club, que yo creo que debería dar dinero. 500 pesos, por lo menos. Un concurso Horacio Quiroga de Argentina, pero es un premio bien chévere. Yo creo que se lo podría ganar a alguien. Está el premio de ensayo Casa África, yo voy a hacer eso, que es de $2,000 y edición de un ensayo acerca de la identidad afrodiaspórica. Yo voy a ese. ¿Quién me acompaña? ¿Cómo vamos en corillo con Bit a ganarnos ese premio? Está el concurso de literatura e ilustración, tantos buenos ilustradores. Ayer yo estuve en la playa con Brinali Álvarez Astacio, que es una de las mejores ilustradoras del mundo. Y estamos aquí trabajando ilustración. Yo adoro la ilustración de mi marido, Ballesta 9. Hemos hecho un par de libros de cuentos, él y yo juntos, para niños. Se llama el premio Sismo Trapisonda de Argentina y es de cuento, de poesía, de ensayo y de ilustración. Está la convocatoria, este está bueno. Yo creo que este debería ser importante ganárselo. Es desde España. La convocatoria de relatos eróticos de humor, 30 euros, pero te publican en una antología. Este está cerrado para mujeres y personas no binarias. Yo creo que eso sería una buena convocatoria a explorar. Está el premio de poesía Fray Luis de León, que es maravilloso, yo me lo quiero ganar, pero no soy poeta mística, que es ese es de 2,000 euros y no tiene restricciones. Entonces yo estaba pensando, en agosto hay uno que hay que mirar, ese cierra el 31 de agosto. Y se llama el premio literario Amazon Storyteller. Ese premio es interesante, sobre todo para los escritores más jóvenes. Es de novela, relato, poesía, ensayo, infantil, juvenil, lo que sea. Son 4,500 euros. Eso es como 5,000 y pico de dólares. Y te ganas también un paquete de publicidad y publicación en formato de audiolibro. La única restricción es que tú seas mayor de 18 años. Estos premios están aquí. Yo creo que es importante, ¿verdad? No tan solo estudiar literatura, sino si usted es escritor, escritora de ensayos, de lo que sea, busque estos premios, porque esa es la entrada al mundo literario. No es la edición, no es que la gente te aplauda porque tú eres un gran escritor o que publiques un libro que se va a quedar en las 2:30 librerías que están aquí y vamos a ver cuáles sobreviven después de la pandemia. Es que tú representes tu país y que tú empieces y termines
añadas por lo menos un trecho del camino que empiezan tus ancestros. Eso es importante, hermano. Esto hay que hacerlo. Tus múltiples ancestros, todas estas personas que quieren la libertad, que quieren una felicidad mayor de la parcela que le es concedida. Y esto es un proceso acumulativo. Por lo tanto, es importante leer, es importante reflexionar, es importante apoyarnos entre nosotros y es importante decir presente en los espacios internacionales, caribeños, latinoamericanos, iberoamericanos. Porque tú no puedes pedir una inclusión y tú no puedes pedir que se te tome en cuenta si tú no te corres el riesgo de estar. Sí, te pueden cerrar la puerta en las narices. Déjalos que pasen el trabajo de excluirte. No te autoexcluyas. Así que es importante que estemos en estos procesos. Bueno, yo voy a terminar ahora. Me dice Paxi hace un rato que son las 2:47. Mira, vaya, Lisbeth Arroyo me dice excelente clase de historia. Olga Orraca Paredes me está viendo. Gracias, Olga. Rosario Méndez, siempre. Tú eres una maravillosa persona, compañera española, feminista, dando clases en San Germán, hijos boricua. Estudió y está hecho un trabajo maravilloso de rescate de la historia de Celestina Cordero y de otras mujeres. Mi gran amiga Donis Villarán, la gran Doris, maestra, directora de la nueva vocacional de Loíza. Gracias por traerme tanta gente buena desde Loíza y estar ahí peleando porque esos niños vayan a universidad. Digne Manuel y Cockerham, gracias por estarme mirando. Olorun Olofi, vaya, Olorun Olofi. H, hermano, qué bueno verte. Margarita Tortora, ¿tú eres la italiana? Me estás viendo, hola bella Margarita, ¿dónde tú eres? Tú me mandaste un mensaje de dónde tú me estás mirando y yo no sabía dónde era, se me olvidó. Domínguez Estrella, hola, ¿cómo estás, querida? Lilian Ruiz, Rosita Santiago, Gladiris. Tú eres la gran vestuarista, ¿verdad, Gladiris? Astrid Lugo me está mirando, José Sánchez, gracias mil. Natalia Viera, mi gran amiga Sonia, farmacéutica y poeta. Salvador Vidal me dice, amo la interrupción de madre. Yo con mis chamaquitos para todas partes, ¿verdad? Yo soy una mujer que cree en la reproducción. Creo que es un gran poder y me importa mucho. Ángel Lozada, ya sé que estás en Puerto Escondido, querido. ¿Cuáles son esas cartas del tarot que tú utilizas? Porque yo no las reconozco. ¿Son mexicanas? El tarot viene en tantas formas. Yo soy... Déjenme enseñarles. Además soy bruja. Unas cartas del tarot, otras cartas del tarot, otras cartas del tarot. El tarot Zen, que me lo enseñó a leer Luis Rodríguez Sánchez, el compositor. Carmen Marín, la gran editora, me estaba viendo calladita como siempre. Qué maravilla, ay Dios mío, qué lindo este gran regalo que me dan. Y yo lo único que quiero es recordarles, ¿verdad? Que vayan a escritores.org, que sigan en estos procesos de trabajar la literatura caribeña, y si tienen algún tema que quieren que yo aborde, el próximo domingo me lo dejan saber, por favor, por este medio, por Facebook, en la red literaria y de reflexión Que No Se Acaben las Palabras, con Mayra Santos Febres. Que pasen feliz domingo, ya parece que se fue la nube. Vayan a la playa, protéjanse mucho, cuídense mucho y nos vemos pronto. Besitos, besitos. Ay, me estaba viendo Shirley Campbell.